Arrancamos, por supuesto, el consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la 99 una vez más. Ya lo saben, a través del 777-499-1991, ustedes nos pueden enviar sus preguntas y dudas. Sé que va a haber muchas preguntas, sé que va a haber muchas dudas o existen dudas respecto al tema del día de hoy. Lo sabemos. Es algo que nos sucede a partir de cierta edad, se dice, pero también hay otros factores y por eso está con nosotros el especialista el día de hoy, el doctor Víctor Manuel García Catalán, que tiene una licenciatura como médico cirujano y está aquí con nosotros. Precisamente viene de la Clínica del Dolor, que está ubicado en Avenida Vicente Guerrero 1608, en la colonia Lomas de Cortés, antes de llegar a Paseo del Conquistador, con el teléfono 777-2022-861. Doctor, pues bienvenido. Gracias por estar con nosotros el día de hoy para hablar de el dolor de rodilla. Es algo que se menciona mucho, a veces ya se hace como broma, es algo que se dice que ya nos pasa a partir de cierta edad, pero queremos saber todo al respecto. ¿Qué lo provoca? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos nosotros empezar a cambiar en nuestros hábitos? ¿Qué tenemos que hacer para esta situación? Y también prevenirla, por supuesto, ¿verdad? Sí es en muchos casos prevenible, sobre todo para las nuevas generaciones o nuestros hijos, o inclusive también evitar cirugía. Todo esto es importante para que ustedes hagan sus preguntas al 777-499-1991. Bienvenido. Muchas gracias, Miguel. Pues encantado de estar aquí y listísimos para poder arrancar con este tema maravilloso y extenso que es la rodilla. En su experiencia, ¿qué es lo que más llega precisamente a su consultorio? ¿Cuáles son como las molestias o estas primeras señales de que tienen algún tema con la rodilla? Claro, principalmente el tema sobre todo de la edad, ¿sí? La edad aunado al dolor. Eso es el principal manifestación que tienen todos los pacientes, el dolor, aunado ahora sí como segunda causa, ¿sí? La limitación de la movilidad, ¿sí? O de las actividades diarias que realizan en su día a día. Y si hablamos de las causas más comunes del dolor de rodilla, ¿cuáles serían? Sí, de primera instancia es la edad, la degeneración propia de la rodilla, de la articulación completa y del cartílago. Y si hablamos de la edad, ¿a partir de qué edad podemos empezar a tener este tipo tal vez de desgaste precisamente en el cartílago? O igual nos sucede que ya empezamos porque tuvimos una fractura o una lesión jugando fútbol o alguna otra actividad y no la atendimos a tiempo y ahora estamos viendo a lo mejor este tipo de dolores. Sí, el grupo etario que más frecuentemente se ve afectado es a partir de los 60 años. Se dice que de primera instancia el paciente adulto mayor, que es a partir de los 65 años, es el que va a sufrir más de este padecimiento de degeneración del cartílago y afectación de la articulación de rodilla. Pero vemos casos de gente más joven. ¿Por qué sucede esto? Así es, no es la única causa el propio envejecimiento, el propio paso de los años, sino que también está asociado a golpes, traumatismos, les llamamos, accidentes que tengan impacto directo sobre la rodilla. ¿Y cuáles son de los casos más comunes que usted ha atendido en su tiempo como especialista? Sí, sobre todo la enfermedad de artritis reumatoide. Es una enfermedad. ¿Nos puede explicar un poquito más cómo se presenta? Sí, claro. La enfermedad de la artritis reumatoide es un padecimiento autoinmune, en la cual la propia enfermedad hace que se desconozca, ¿sí?, las articulaciones de la propia persona y se crean anticuerpos que atacan a la rodilla. Ese propio ataque hacia la rodilla provoca desgaste, provoca dolor, provoca inflamación y es así como con el paso del tiempo, de manera repetida, se puede ir desgastando y aumentando más esa sensación de dolor. En su experiencia, ¿cuál es la persona más joven que ha tenido como este tipo de dolor de rodilla o molestia? Sí, sobre todo cuando son de causa traumática, es decir, por algún golpe, por alguna lesión que han tenido al realizar actividades físicas o deportivas, y no nada más deportes de contacto, sino también al realizar ejercicios, como ahora está muy de moda, de gimnasio. Entonces, pueden ser desde edades tempranas, desde los 20 años, 25 en promedio, hasta más mayores. ¿Cuándo sabemos que todavía podemos evitar una cirugía? ¿En qué momento debemos de acudir cuando se empiezan a presentar qué señales o dolores o síntomas en la rodilla? Claro, mira, un señal de alarma es el dolor. Es característico el dolor, ¿sí? ¿Cómo es este dolor?
Es un dolor que la mayoría de las veces lo refieren como que sienten dentro de la articulación. Ese dolor es un dolor punzante que muchas de las veces imposibilita el deambular, es decir, el caminar, el simple hecho de levantarse de la cama. Y hay otras manifestaciones como lo son el chasquido. Es muy frecuente el chasquido en las personas que dicen, ya siento un tronido en la rodilla y eso no me gusta, doctor. Esas son las dos principales causas y señales de alarma que debemos de tener para contemplar en la rodilla. Estos chasquidos que de repente podemos al momento escuchar o tener al momento de agacharnos o inclinarnos no son de forma natural, ¿sí tendremos que atenderlo? Sí, la mayoría de las veces existe un proceso natural, ¿sí?, propio de la articulación. Sin embargo, cuando hacemos la asociación de dolor o limitación de la movilidad, que ya estoy sintiendo que no puedo estirar por completo la rodilla, es ahí cuando ya tengo que hacer un énfasis y de preferencia tener una valoración. Perfecto. Nos dicen por acá, hablando del sobrepeso, si el sobrepeso influye en el desarrollo de problemas de rodilla. Por supuesto, el sobrepeso es una de las principales causas de enfermedad y no solamente de la rodilla. Desafortunadamente está inmiscuido en muchos temas de salud pública el sobrepeso. Sí, claro. Y el impacto directo que tiene sobre la rodilla es el siguiente. Yo les digo mucho a mis pacientes, si tú me tienes sobrepeso y me bajas 1 kilito de peso, es como si le bajaras 4 kilos de peso a cada rodilla. Hagamos la cuenta. Si me bajas 5 kilos de peso, ya me estás quitando de peso un garrafón de agua aproximadamente. Ok. Es importante este tipo de comparaciones o situaciones que pueden hacer como la diferencia en el momento en disminuir el peso. Ahora, esto hablando de la obesidad, pues se está presentando mucho también la obesidad infantil. ¿Esto podría empezar a afectar desde pequeños a nuestros niños y niñas? ¿O no? Sí, pero sobre todo si es de causa traumática, como mencionábamos antes. Ya. Que tenga un accidente directo, un golpe en la rodilla. Sí. Y hablando de la artrosis de rodilla, ¿qué tan común es y cómo se diagnostica? Sí, la artrosis de rodilla es un padecimiento muy común que está asociado sobre todo a la edad y a otras comorbilidades que ya habíamos mencionado, es la artritis reumatoide. Ok. Y esta artritis reumatoide provoca artrosis, pero pueden darse de manera aislada cada una, ¿sí? La artrosis, es un propio desgaste de la rodilla que genera la limitación de la movilidad y por lo tanto empeora la calidad de vida de las personas. Nos decía que el hacer la actividad física o deporte en gimnasio podría también afectar si no se hace correctamente o se abusa precisamente de este tipo de ejercicios. Pero hablando de deportes como correr o como saltar, inclusive andar en bicicleta, no sé, ¿estos deportes también influyen para tener desgaste de rodilla en algún momento y tener este tipo de dolor? Sí, precisamente se da el impacto directo sobre la articulación de rodilla, es decir, el generar una carga sobre la articulación va a ir generando desgaste, ¿sí? No hay de otra. Va a ir generando desgaste que con el paso de los años se va a ver reflejado. Entonces, personas que han corrido toda su vida pueden tener un riesgo aumentado, ¿sí?, de padecer de dolores de rodilla y de algún grado de artrosis. Si en este momento hay personas que nos escuchan, que sé que hay muchas que corren o que también trotan o inclusive hacen otra actividad que incluye el impacto, ¿qué les recomendaría? Porque a lo mejor no han sentido como este tipo de molestias hasta este momento, pero más adelante podrían presentarse. ¿Cómo prevenir y ayudar a que esto no sea tan rápido o igual si se puede evitar? ¿Esto es posible? Sí es posible y resulta hasta cierto punto paradójico porque a mí no me gusta prohibirles que tengan actividad física, ¿sí? Porque a final de cuentas, para el envejecimiento, lograr un envejecimiento exitoso, es necesario tener los miembros inferiores, es decir, las piernas fuertes, fortalecidas, y así evitar
caídas y posibles fracturas incluso, ¿sale? Por eso a mí no me gusta prohibirles la actividad física. Si realizas ejercicio, si te gusta correr, adelante, tú sigue corriendo siempre y cuando tengas precaución en las rodillas, como por ejemplo usar rodillera, usar alguna venda, ¿sí? Y sobre todo el calentamiento. Calentamiento y el tipo de calzado es importante. Sí, también es importante que tengan un calzado adecuado, que absorba los impactos, para de esa manera tratar de disminuir lo que platicábamos antes, el impacto directo sobre las cargas en la rodilla. Y a veces llevamos como el ejercicio este tipo de actividades al extremo, hasta que incluso nos duele. Se dice que si no hay dolor, no hay ese esfuerzo que estamos buscando tener, o esa recompensa. ¿Qué opina de esta frase? Sí, eso sobre todo es usado para otros fines, de aumento de masa de musculatura, pero para proteger la rodilla esto no es tan saludable, ¿sí? El aumento en cargas muy excesivas en el gimnasio se ha visto que tiene impacto directo en las articulaciones, provocando dolor y provocando inflamación. Y ahorita hablamos no solamente de actividades como deportivas, también de otras actividades que son a lo mejor de nuestro día a día, nuestros trabajos o actividades a los cuales nosotros nos dedicamos. ¿Qué tipo como de profesiones, empleos son más propensos a desarrollar a lo mejor este tipo de padecimiento? Desafortunadamente, el que más veo en la consulta es la jardinería. ¿La jardinería? Por el hecho de estar agachados sobre las rodillas, realizando las actividades de jardinería. ¿Cómo afecta esto? Es por la carga directa de todo el peso corporal sobre las rodillas. Ahí empieza una de las principales medidas de prevención para evitar el dolor de la rodilla. Ya de preferencia, ya hay que evitar ponerse de rodillas. Eso tiene impacto directo para provocar dolor. Ok. Y si hablamos de los dolores, ¿cómo podemos diferenciar entre un dolor leve que se puede manejar en casa? Porque así somos, nos ponemos algo, nos ponemos algún tipo como de ungüento, nos ponemos hielo o nos ponemos una compresa y ya se nos desaparece el dolor, pues momentáneamente, pero después regresa. ¿Cuándo sabemos que un dolor requiere la atención de un especialista como usted? Sí, sobre todo el dolor está caracterizado por ser un dolor que provoca rigidez, rigidez por las mañanas y que limita el movimiento. Cuando yo ya me tomé la pastillita para el dolor que me recetaron de primera instancia y esa no es suficiente para quitarme o aliviarme ese dolor o dejarme realizar mis actividades cotidianas, es ahí cuando ya de preferencia hay que tener una valoración. Perfecto, pues estamos platicando de dolor de rodilla, muchísimas gracias. El especialista es el doctor Víctor Manuel García Catalán. Está con nosotros hablando precisamente de dolor de rodilla, viene desde la Clínica del Dolor Cuernavaca y queremos que ustedes nos hagan llegar sus preguntas para que pues no se les quede ninguna duda y sobre todo atendamos este tipo de cosas que a lo mejor muchas veces pues vivimos con ellos, y yo creo que ya es momento de mejorar nuestra calidad de vida y no vivir con dolor. Nos acostumbramos a vivir con dolor y eso no debe de ser. Por eso los invitamos a que también los puedan buscar y los puedan visitar. Es la Clínica del Dolor en Vicente Guerrero 1608 en la colonia Lomas de Cortés antes de llegar a Paseo del Conquistador y el teléfono para una consulta es el 777-2022-861 777-2022-861. Vamos a la pausa y regresamos con más en el consultorio de Miguel. Hagan llegar sus preguntas y dudas, por supuesto. Estamos hablando de dolor de rodilla. Regresamos al consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la 99 777-499-1991. Sus preguntas son importantes. Hay muchas preguntas, todos tenemos dudas, a todos en algún momento nos truenan las rodillas, a todos en algún momento nos duelen. Digo, yo personalmente le decía al especialista que afortunadamente yo no, pero tiene que ver con muchas cosas. Yo le decía que si se puede prevenir. ¿De qué forma se puede prevenir o se puede retardar precisamente pues este tipo de desgaste y que también nos pueda doler en algún momento o inmovilizar de alguna forma pues alguna de las rodillas? Sí, claro. Este padecimiento
Sobre todo decimos que es multifactorial, es decir, que intervienen muchos factores, incluidos en los que nos desenvolvemos. Platicábamos antes de las profesiones o actividades que nos dedicamos, ¿sí? Si ustedes llevan una vida saludable, comiendo adecuadamente, ¿sí? Teniendo actividad física adecuada y recomendada, ¿sí? Y evitando sobre todo las cargas excesivas y golpes directos, ¿sí? A la articulación, es como vamos a lograr que esto se retarde lo más posible que se pueda. Algo que nos sucede en algún momento, a lo mejor muchas veces, es que nos pegamos contra un mueble en la rodilla y no aguantamos el dolor en ese momento, pero no le damos el seguimiento, simplemente dejamos a lo mejor que el dolor desaparezca. ¿En este momento podríamos haber dañado algo o podemos acelerar que nos des algún tipo de padecimiento precisamente por este tipo de golpes? Yo sé que tiene que ver la intensidad tal vez, pero seguramente nos pegamos fuerte. Sí, y sobre todo va a ir directamente a eso, a la intensidad del golpe, a la intensidad del traumatismo generado. Pero sí se pueden ir acumulando, golpecito tras golpecito, puede ir generando un mayor desgaste. Ok. Bueno, vamos con otra de las preguntas que nos hacen. Buenos días, doctor. Y Miguel, ¿qué hay de cierto? En mi caso, ya estoy diagnosticada que no tengo líquido sinovial en ninguna de mis rodillas. ¿No me sirve de nada una infiltración de ácido hialurónico? ¿Esto es verdad? Puede tener un impacto, sí. El detalle aquí es que se recomienda tener una valoración. ¿Por qué? Porque cada paciente hay que individualizar el tratamiento, ¿sí? Actualmente hay una terapia muy amplia de infiltración de rodillas en la cual es recomendada a cada tipo de paciente una en específico. O sea, si es muy personalizado esto. Sí, totalmente personalizado tiene que ser. Y tiene que ver también con la actividad que haces también actualmente, ¿no? Porque a lo mejor en lugar de ayudarte, pues sigue aumentando este tipo de dolor o de padecimiento. O sea, a veces habrá que cambiar inclusive de lo que hacemos. Sí. Como complemento podemos decir de primera instancia, podemos dar rehabilitación a la rodilla, que es un factor muy importante en la recuperación, ¿sí? De esos dolores que dan en rodilla. Pero sobre todo, ¿sí? La individualización del tratamiento es la clave para lograr el éxito con los síntomas. Ok, alguien más nos pregunta, ¿qué estudio se hace para saber el desgaste? Yo juego voleibol. Sí, es ideal tener una valoración para generar así una solicitud médica, ¿sí? Ya sea de estudios de rayos X, de estudios de resonancia magnética, por ejemplo, que son los estudios más frecuentes que podemos utilizar, ¿sí? Pero lo ideal es tener una valoración. Ok, esto es directamente con un especialista como usted. Por supuesto, sí, hay que tener la valoración. Y hablando de eso, recuerden que están ubicados en Vicente Guerrero, 1608, en la colonia Lomas de Cortés, antes de llegar a Paseo del Conquistador. Y el teléfono para consultas es el 777-2022-861. 777-2022-861. Vienen más preguntas. ¿Por qué al subir o bajar escaleras truenan las rodillas? Y al doblarlas hacen un ruidito como si estuviera un líquido agitándose o como que rechinan. Sí, esta pregunta tiene relación un poco con la anterior, acerca del líquido sinovial. Nosotros normalmente tenemos líquido sinovial y ese líquido sinovial es a manera de un sistema hidráulico para generar que la articulación se mueva sin ningún problema. ¿Sale? Entonces, cuando hay una deficiencia, por ejemplo, de este líquido sinovial, el espacio entre hueso y hueso disminuye y genera asimismo el roce entre uno con otro y genera así el chasquido o ese dolor también que puede ser hasta muy intenso. ¿Y por qué no existe el líquido sinovial? ¿Hay alguna situación o son casos muy particulares? Sí existe el líquido sinovial de manera normal en la rodilla, ¿sí? No puede no haber un líquido sinovial, puede haber un escaso, y sobre todo puede ser en enfermedades como un derrame de rodilla. Ok. Hay otra cosa importantísima que creo que es bueno poder platicarla y aclararla, doctor, respecto a cómo podemos diferenciar entre un dolor muscular o un dolor propio de la articulación. Sí, esta pregunta es muy interesante porque va ligada a la necesidad de solicitar
estudios de imagen, como la radiografía o la resonancia magnética. En la radiografía, principalmente, vamos a ver estructuras óseas. Y en una resonancia magnética vamos a ver estructuras blandas, como pueden ser músculos o ligamentos. Y es ahí donde vamos a diferenciar si la afectación es o de manera muscular a las partes blandas, como los ligamentos, o propiamente ya de la parte ósea, directamente con el hueso de la articulación. ¿Qué rol juegan los músculos alrededor de la rodilla para la prevención de lesiones? Sí, es bien importante mencionar que juegan un papel muy importante, ¿sí? Porque generan estabilidad a la rodilla, ¿sí? La rodilla tiene estructuras anexas, ¿sí? Que van a generar que esté de manera firme, uniforme y que no tenga inestabilidad. La mayoría de las veces dicen, es que doctor, siento que ya se me va chueca la rodilla. Okay. Es ahí la importancia de mantener sobre todo una musculatura con un buen tono muscular que se logra haciendo actividad física. Ok, esa parte es importante. Muchas veces solamente queremos vernos bien, pero no sabemos que todo esto tiene beneficios, además también para lo que es pues todo el cuerpo y en este caso pues la rodilla, ¿no? Por supuesto, y a final de cuentas así es como vamos a generar, como te mencionaba antes, un envejecimiento exitoso para nuestras rodillas. ¿Cuál cree que sea el mejor momento para empezar? Yo sé que me va a decir que ahorita, ¿verdad? Pero si hay alguien que de repente no se ha animado a hacer alguna actividad física, a revisarse, a, por supuesto, ir con alguien que le diga que ese dolor no es normal, que ya no es un dolor muscular, que ya es un dolor de articulación, porque queremos calidad de vida, queremos llegar a los 50, 60, 70 años, por supuesto con la mayoría de nuestras articulaciones funcionando y nuestro cuerpo funcionando. ¿Cuándo sería la edad ideal para empezar a hacer ejercicio si nunca lo hemos hecho? ¿Y qué recomienda usted? Sí, por supuesto, bien lo mencionabas, es ahorita, en este momento. No hay pretextos para decir, no, yo no puedo hacer actividades, siempre es posible, ¿sí? Claro, va a depender de nuestras posibilidades, ¿sí? No va a ser uno muy exigente en pedirle a una persona que nunca ha hecho ejercicio, ¿sí? Que tenga una actividad física moderada o intensa. Por supuesto que no. Se va a ir de pasito a pasito. Perfecto. Ahora, ¿cuáles serían los tipos más frecuentes de lesiones en la rodilla? Y como, no sé, a veces hablamos de desgarros, hablamos de, no sé, los ligamentos. ¿Cuáles serían las más comunes que suceden o que llegan a su consultorio? Sí, lo mencionábamos antes. El más frecuente es la artrosis de rodilla, que propiamente es el desgaste de la articulación de la rodilla. Y esto es generado, por la actividad física, ¿sí? Pero también es generado por el desgaste propio de la edad, ¿de acuerdo? Algo que nos decía usted es que ustedes tratan de evitar la cirugía, ¿no? Cuando esto es posible. ¿En qué consiste o cuándo es necesario realizar más bien una cirugía para tratar dolor de rodilla? ¿En qué casos ya se tiene que hacer la cirugía? Sí, hay momentos muy específicos y van a depender sobre todo del paciente en el que se está observando, ¿sí? Si el paciente ya tiene mucho dolor, si el paciente ya tiene mucha inflamación de la articulación, si el paciente ya interviene la edad también, edades muy avanzadas, pues se vuelve un poco más complejo, ¿sí? Pero sobre todo va a depender de la intensidad del dolor y la intensidad de limitación de la movilidad y afectación de la calidad de vida. Aquí hay una pregunta referente a esto. Para evitar una cirugía, y nos da algunos datos, mi mamá tiene 85 años, nos recomendó el traumatólogo radiofrecuencia. ¿Hay otra opción para el dolor de la gonartrosis? Sí, es la gonartrosis, que propiamente es el desgaste de la rodilla, ¿sí? Okay. La radiofrecuencia sí está recomendada para disminuir, sobre todo, el dolor de las articulaciones, ¿sí? Mejora mucho los pacientes con ese tipo de tratamientos y sí está recomendada totalmente. Ok. En caso de que ya haya daño en la rodilla, ya haya disminuido la movilidad, ya que es doloroso al caminar, ¿qué es lo que se podría hacer? Sí, sobre todo tratamos de individualizar, ya sea quitar el dolor, mejorar la movilidad, ¿sí? Y en algunos casos, bien importante,
la rehabilitación. Ok, muy bien. Tenemos más preguntas al 777-499-1991 para que ustedes también sigan comentando con nuestro especialista el día de hoy de la Clínica del Dolor. Estamos hoy con dolor de rodilla y también nos preguntan algo respecto a la fisioterapia. ¿Qué fisioterapia se recomienda después de una lesión o una cirugía de rodilla? Sí, por supuesto. La fisioterapia debe ser enfocada e individualizada a cada tipo de padecimiento que están presentando los pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, no podemos iniciar una fisioterapia muy exhaustiva con algunos tipos de pacientes, propiamente porque no pueden, saliendo de una cirugía, realizar unos grandes movimientos. Es conforme va la situación de cada paciente. Muy bien. ¿Cómo afectan a lo mejor también estos cambios climáticos? Se dice que cuando hace frío es cuando te empieza a doler más o tienes más complicaciones. ¿Las personas sufren este tipo también de situaciones? ¿Esto es cierto? Sí, sí es cierto. Sobre todo el paciente con artritis reumatoide, se da algo muy característico que es la rigidez matutina. La rigidez matutina implica que al levantarse, la persona tiene sus articulaciones rígidas, no se puede mover y precisamente está asociado a los cambios de temperatura también. En ese caso, ¿qué se puede hacer? Se prefiere tener un poquito de calentamiento hacia esas articulaciones afectadas. Más frecuentemente es en las manos. ¿Y ese tipo de calentamiento cómo sería? Sí, sobre todo con temperatura. Hay algunas veces que podemos tener algunas mantitas térmicas, ya se pueden usar, y si no, incluso se puede usar agua templada, tibia. Ok. Una vez que se realiza la cirugía, ¿cuánto tiempo puede tardar una persona en recuperarse de la cirugía de rodilla? Sí, se habla de que en promedio aproximado son 3 meses. Va a depender de la recuperación y del estado clínico completo de cada paciente. Si la persona es muy saludable, en promedio vamos a decir que unos 3 meses, ¿de acuerdo? Si ya tiene algunas otras afectaciones, como pueden ser enfermedades, diabetes o padecer de la hipertensión, también eso puede considerarse para un pronóstico más tardado. ¿Y hay diferencia en cómo se presentan y tratan los problemas de rodilla en mujeres y en hombres? Sí, desafortunadamente la mujer padece más de este tipo de padecimientos, ¿sí? El dolor de rodilla y la afectación en la articulación de rodilla se dice que es hasta el doble de veces más comparado con el hombre. Y esto tiene una causa específica, propiamente por las hormonas. Ok, bueno, pues seguimos aquí en el consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por todas sus preguntas. Vamos a la pausa y viene el bloque final, así que hagan llegar sus dudas al 777-499-1991. Está con nosotros el especialista el día de hoy hablando precisamente de dolor de rodilla de la Clínica del Dolor, que se encuentra en Avenida Vicente Guerrero 1608 en la colonia Lomas de Cortés, antes de llegar a Paseo del Conquistador. Y ustedes pueden generar su consulta al 777-2022-861. 777-2022-861. Vamos a la pausa y regresamos al consultorio de Miguel aquí en la 99. Regresamos al consultorio de Miguel. Muchísimas gracias por seguir con nosotros y hacernos llegar lo que son sus preguntas al 777-499-1991. Recordándoles que la Clínica del Dolor se encuentra aquí en Cuernavaca y también tiene otra clínica en Cuautla, para que nos puedan brindar también lo que son los datos, cómo podemos hacer el contacto allá en Cuautla y igualmente puedan agendar ustedes su consulta. Está platicando con nosotros el doctor Víctor Manuel García Catalán, hablando del dolor de rodilla. ¿Nos puede dar los datos de contacto para Cuautla, doctor? Sí, claro que sí. Pueden hacer, sobre todo, llamarnos al mismo número. Y ahí podemos reagendar, ¿sí? O hacer la canalización de los pacientes. Perfecto. Pues siguen llegando más preguntas respecto a el dolor de rodilla y cosas que nos quedan como dudas y que queremos que nos apoye usted con la audiencia. Buenos días. Mi hija tiene 15 años y ya está sufriendo de dolor de rodillas. Ella baila danza folclórica. ¿Cree que se deba a esto? Sí, puede ser que no. Precisamente, como es una edad de la infancia, hay otros factores que intervienen en el dolor de musculares o de huesos en la infancia. Antes que pensar en un desgaste a esa edad, pensaríamos en otras cosas. ¿Y aquí cuáles serían las recomendaciones?
Sí, sobre todo una adecuada alimentación para que ella pueda aprovechar los nutrientes al máximo y desempeñarse y aprovechar su actividad física. Y visitar a un especialista, ¿no? En caso de que las molestias persistan, sí hay que visitar a un especialista para que tenga una valoración correcta. Ok. Doctor, ¿el dolor de rodilla puede ser causado por las varices en piernas? Ok. Esa es una pregunta muy habitual en el consultorio, ¿sí? Porque la región de las piernas está llena de una red venosa que muy frecuentemente llamamos como varices, ¿sí? Okay. Entonces ese dolor varicoso, le llamamos, puede estar en la región cercana a la articulación de rodilla, por la parte medial o lateral o incluso en la parte posterior, y es ahí cuando se confunde el dolor de rodillas. Tenemos nosotros algunas maniobras o signos específicos que nos harán diferenciar entre una y otra. Ok, también por aquí nos dice, tengo 53 años y tengo sobrepeso por tiroidismo. Pregunta, llevo varios años con dolores en diferentes partes del cuerpo. Me han hecho estudios, dicen que todo está bien, tomo medicamento y solamente disminuye, pero nunca se quita. No puedo hacer ejercicios y eso no me gusta porque siento que mi cuerpo se está entumeciendo. ¿Qué puedo hacer si es que dicen que no tengo nada? Sí, por eso es muy importante la consulta de valoración inicial. Una vez teniendo una valoración a fondo, a profundidad, con una consulta de calidad, es como podemos diferenciar entre si un padecimiento puede o no estar generando este tipo de síntomas y si son la causa. Ok, bueno, pues para eso queremos que ustedes pongan mucha atención porque hay una promoción que tienen nuestros amigos de la Clínica del Dolor que agradecemos mucho que hayan estado con nosotros el día de hoy. Recuerden que el teléfono es el 777-2022-861, tanto en Cuernavaca como en Cuautla, para que puedan agendar ustedes una consulta, y están ubicados en Vicente Guerrero 1608 en la colonia Lomas de Cortés, antes de llegar a Paseo del Conquistador. Pues menciónenos la promoción, por favor. Sí, aprovechar que ahorita tenemos la promoción de consulta de valoración inicial, la primera consulta al 50% de descuento, ¿sí? Vamos a aprovechar para que todas las personas que nos dejen un mensajito aquí contigo, Miguel, vamos a darles todo ese descuento. 50% de descuento marcando en este momento en su primera consulta al teléfono que les acabo de compartir, que nuevamente se los hago llegar, que es el 777-2022-861, 777-2022-861, para que ustedes puedan agendar una cita y tienen 50% de descuento. Doctor, pues recomendaciones generales para cuidar nuestras rodillas. Sí, por supuesto. Evitar golpes directos, alimentarnos sanamente y de preferencia tener actividad física. ¿Vale? Perfecto. Es el doctor Víctor Manuel García Catalán, que estuvo con nosotros en la Clínica del Dolor el día de hoy aquí en la 99 en el consultorio de Miguel. Gracias por escucharnos. Regresamos con Chavorrucos y Millennials aquí en la 99.